¿Y si te dijera que Lucifer no fue el primero en rebelarse contra Dios? ¿Y si antes del Edén, antes de Génesis, antes incluso del tiempo, algo ocurrió en los rincones más ocultos del cielo? Una traición silenciosa, un acto de rebelión que dio inicio a una guerra eterna. Prepárate para descubrir uno de los secretos más ocultos del reino espiritual. Este no es un mensaje común. Esto es revelación. Esto es el origen oculto de la primera rebelión contra Dios. Antes de que existiera el universo físico, antes del hágase la luz, existía un reino celestial, espiritual, eterno, un lugar de completa gloria, donde Dios gobernaba rodeado de criaturas celestiales, ángeles, querubines, serafines, todos en perfecta armonía con su Creador. En este reino eterno no existía la muerte, ni el pecado, ni el caos, pero sí existía la libertad. Y donde hay libertad, también hay posibilidad de elección. Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo eterno de Dios, el Logos, coexistía con el Padre y el Espíritu Santo. Pero a su alrededor, también estaban los ángeles, creados como siervos celestiales, brillantes y majestuosos, cada uno con funciones y jerarquías distintas. Lucifer, uno de los más hermosos y sabios, era uno de ellos. Pero la Biblia da pistas de que ya existía una estructura de autoridad angelical. Y algunos textos antiguos sugieren que la rebelión angelical pudo haber comenzado mucho antes de que Lucifer cayera. En el libro de Enoc, un texto antiguo que aunque no es parte del canon bíblico, fue respetado por muchos en tiempos antiguos, se menciona a un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Entre ellos, Azazel se destaca como uno de los primeros en corromper su naturaleza celestial. Estos ángeles no solo desobedecieron a Dios, tomaron esposas humanas, enseñaron secretos prohibidos y engendraron gigantes. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Reveló a la humanidad secretos eternos que no les correspondía conocer. Aunque esta rebelión se manifestó en la tierra, algunos creen que Azazel ya había mostrado señales de traición mucho antes. Quizá no con un acto visible, pero sí en su corazón. En los cielos hubo murmuración, hubo orgullo, y comenzó una rebelión espiritual silenciosa. Aquí entra la gran pregunta: ¿fue Lucifer realmente el primero en rebelarse? ¿O fue Azazel, o algún otro ser espiritual, quien introdujo el germen del orgullo y la rebelión? Los profetas Isaías y Ezequiel hablaron de un ser exaltado que quiso ser como Dios. Pero el libro de Enoc y otros escritos antiguos sugieren que hubo más traidores antes que la rebelión abierta de Lucifer. Es posible que la rebelión no comenzara con una guerra, sino con pensamientos ocultos, con corazones desviados, con celos, con ambición, con una sutil, pero peligrosa pregunta: ¿y si yo también pudiera ser adorado? Antes que Lucifer fuera arrojado, antes del Edén, antes del primer hombre, hubo una fractura en el cielo, una grieta en la perfección, y fue allí donde comenzó la guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Lo que comenzó como una sospecha en el corazón de algunos seres celestiales, se transformó en una cadena de desobediencia. No fue una rebelión repentina, fue un proceso, un desvío lento, casi imperceptible. Primero la duda, luego el orgullo, después la acción. Lucifer, descrito como querubín grande, protector, era perfecto en sus caminos, hasta que se halló en el maldad. Pero esa maldad no nació sola. Muchos creen que fue el primero, pero ¿y si él solo fue el más visible? ¿Y si otros ya se habían desviado antes, preparando el terreno? Azazel y los vigilantes, aunque aparecen después en la historia, pudieron haber sido parte de esa corrupción original. Un eco de rebelión que resonó antes de que el tiempo comenzara a contarse. Una caída en cámara lenta. Una conspiración celestial que precedió incluso a la creación del hombre. Y Dios, que todo lo ve, no fue tomado por sorpresa. Él observó. Él escuchó los pensamientos ocultos. Él conoció las intenciones del corazón. Y entonces, en el consejo eterno, se tomó una decisión. Una línea sería trazada. La gloria no se compartiría con ningún otro. La rebelión sería confrontada. Fue entonces que se levantó Miguel, el gran príncipe, el comandante del ejército celestial.
y estalló la guerra en el cielo. Apocalipsis 12 lo relata. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Pero atención, el texto dice que el dragón fue arrojado a la tierra. Eso significa que la rebelión ya había alcanzado su punto máximo. Y para llegar allí, primero tuvo que empezar en lo secreto. En el cielo no hubo paz. Por primera vez, la eternidad fue sacudida. Y aunque la victoria fue de Dios, la herida ya estaba hecha. El mal ya había entrado en escena. El plan de redención ya había sido activado. Antes del Edén, antes del polvo, antes del hombre. Esta es la historia que pocos conocen. La historia no escrita entre líneas. El origen oculto de la primera rebelión contra Dios. Y aunque la rebelión fue aplastada, no fue el fin. Fue solo el comienzo de una historia que se desplegaría a lo largo de milenios. Lucifer, ahora convertido en Satanás, fue arrojado a la tierra. Los ángeles caídos, expulsados junto a él, quedaron vagando entre dimensiones. Y Azazel, junto con otros vigilantes, sería encarcelado por su corrupción en los días de Noé. La tierra se convertiría en el nuevo campo de batalla. Un escenario donde la humanidad sería puesta a prueba. Un lugar donde Dios demostraría su justicia y también su infinita misericordia. Pero aún así, no todos los ángeles caídos fueron encarcelados. Algunos quedaron sueltos, operando en lo invisible, susurrando mentiras, infiltrándose en reinos, levantando imperios, tentando corazones. Los ecos de aquella primera rebelión todavía resuenan en cada rincón del mundo. No es una historia terminada, es una guerra activa, una guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la traición. Y tú no eres un simple espectador, tú formas parte del campo de batalla. Cada decisión tuya pesa en esta historia eterna. La Biblia dice que muchos serán engañados, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, porque lo que comenzó en el cielo, ahora se camufla en sistemas, doctrinas, emociones y deseos humanos. Pero también dice que aquellos que permanezcan firmes hasta el fin, serán salvos, que los que estén en Cristo serán más que vencedores. Dios no fue sorprendido por la traición. Él ya había diseñado un plan que no comenzó en Génesis, sino mucho antes. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido preparado. Jesucristo, el Verbo eterno, el Hijo que estuvo con Dios desde siempre, sería la respuesta definitiva a aquella primera rebelión. Y aunque el mal comenzó en lo alto, la redención vendría desde lo profundo, desde un pesebre humilde, desde una cruz sangrienta, desde una tumba vacía, porque la historia del universo no se define por la rebelión, se define por la redención. Y la gran pregunta ahora es, ¿de qué lado estás tú? Y fue así como la historia de la humanidad quedó entretejida con los hilos de una guerra invisible, una guerra que comenzó antes del tiempo, pero que continúa en el corazón de cada ser humano, porque el mismo enemigo que intentó usurpar el trono de Dios, es el que hoy susurra dudas, siembra división, pervierte la verdad y ataca la identidad de los hijos del Altísimo. No se trata de una simple historia antigua, se trata de una realidad espiritual presente, de una batalla que no vemos con los ojos, pero sentimos en el alma. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son estos gobernadores? Son los mismos seres espirituales caídos, los que se rebelaron en aquella primera traición celestial, los que fueron expulsados, pero no destruidos, los que ahora operan en estructuras humanas, ideologías, religiones falsas, tentaciones disfrazadas, ataques mentales y cadenas espirituales. Y aunque Lucifer se convirtió en el rostro visible del mal, él no está solo. No lo estuvo desde el principio, desde los primeros pensamientos corruptos que surgieron en lo profundo del cielo. Hubo aliados, hubo cómplices, y hasta hoy buscan arrastrar contigo lo que no pudieron destruir en el cielo. Pero Dios sigue reinando, sigue siendo soberano, y en su infinita sabiduría no canceló el libre albedrío, porque el amor verdadero nunca se impone, se elige, se abraza, se decide. Por eso, en medio del caos, de la oscuridad, de la caída,
Dios escogió levantar una generación, una iglesia viva, un remanente fiel, una humanidad redimida que, aunque fue formada del polvo, porta el aliento del Altísimo. Una humanidad que, aunque débil por naturaleza, es poderosa por la sangre de Cristo, porque el Cordero venció, y con él, vencerán todos los que le siguen. Esta historia, tu historia, no es solo sobre lo que pasó antes de Génesis, es sobre lo que tú decides hacer ahora. Cada vez que eliges obedecer a Dios, cada vez que cierras la puerta al pecado, cada vez que decides perdonar, amar, orar, consagrarte, estás dando un golpe contra las tinieblas. Estás participando de la restauración de lo que fue dañado desde aquel día en el cielo. Estás tomando parte en una batalla que comenzó en lo eterno, y que tendrá su final glorioso con el regreso del Rey, porque vendrá el día, en que ya no habrá más rebelión, ni traición, ni oscuridad. Vendrá el día, en que el cielo y la tierra serán restaurados, y aquellos que fueron fieles, verán su rostro, y reinarán con él por los siglos de los siglos. Pero hasta entonces, tú y yo debemos resistir, debemos discernir, debemos recordar quién fue el primero en traicionar, y nunca seguir su ejemplo. No fuiste creado para caer, fuiste creado para reinar con Cristo. Y esta historia que comenzó antes de Génesis, será completada en la eternidad contigo de pie, al lado del Cordero que venció. Entonces escucha esto con el corazón abierto. Tú no estás escuchando esta historia por casualidad. Dios te ha traído hasta aquí para recordarte que la guerra que comenzó allá arriba, también toca tu vida hoy. No eres un espectador. Eres parte del campo de batalla, pero también del plan de redención. Quizá has sentido el peso del pecado. Tal vez has estado luchando en silencio, cayendo una y otra vez, preguntándote si todavía hay esperanza para ti. Y déjame decirte algo, sí, la hay. Aquel que venció en la cruz. Aquel que fue fiel desde antes del principio. Aquel que vio la traición y aún así decidió amar. Él te está llamando ahora. No importa qué tan lejos hayas caído. No importa si sientes que formas parte del caos. Hoy puedes romper con toda cadena que te une a la oscuridad. Hoy puedes tomar tu lugar en el ejército del reino. Hoy puedes decir, Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame, úsame, transfórmame. Porque el mismo Dios que expulsó a los ángeles caídos, es el Dios que levantará a todo aquel que se humilla ante Él. Y si estás dispuesto, puedes hacer esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, que he sido parte de una rebelión muchas veces sin darme cuenta, pero hoy te pido perdón. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor y como el Rey de mi vida. Lávame con tu sangre, límpiame, restaura mi corazón, hazme nuevo, ayúdame a caminar contigo hasta el final. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, bienvenido. Has dado el paso más importante de tu vida, y has decidido caminar con el Cordero, y no con el traidor. Ahora, no guardes esto para ti. Comparte este mensaje. Alguien necesita oír esta verdad. Alguien necesita saber que la rebelión no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, y únete a esta familia de fe. Aquí hablamos verdad, vida y fe. Aquí seguimos al Rey. Nos vemos en el próximo video.